Para poder hacer un árbol navideño de llantas, vamos a marcarnos nuestra llanta de esta manera y vamos a cortarlo. Una vez que hemos cortado con el cúter, vamos a terminar de cortarlo utilizando un cuchillo más pequeño. Quitamos de esta manera la parte que hemos cortado. Ahora nuestra llanta vamos a voltearlo. Vamos a dar la vuelta a esta llanta. ¡Vamos! Para poder voltear nuestra llanta vamos a ayudarnos con los pies. Así que mucha atención cómo poder voltear una llanta. Primero apoyamos los pies justo por ahí y presionamos hasta que la llanta pueda darse una forma de aplastado más o menos. Una vez que lo tenemos así de esta forma, vamos a ir poco a poco dándole la vuelta. ¡Voilá! Ya tenemos volteada nuestra llanta. También vamos a utilizar otras llantas de diferentes medidas, ya que un árbol navideño va de un volumen grande a menor. Entonces la idea es utilizar llantas de grandes proporciones a menores proporciones. Así que de la misma manera utilizamos otra llanta más pequeña y cortamos con el mismo procedimiento y volteamos la llanta. Amigos recicladores, ya que las llantas generalmente son de una sola medida, entonces lo que queremos es que nuestro árbol vaya de mayor tamaño a menor tamaño. Si no conseguimos otra llanta de menor tamaño, podemos reducir esta misma llanta haciéndole un corte por acá primero. Utilizando una sierra caladora realizamos el corte de esta parte de la llanta. También vamos a cortar toda esta parte hasta la parte central donde existe cantidad de alambres duros. Entonces, utilizando esta vez una amoladora, vamos a proceder a cortarlo.
Así vamos a cortar para que esto pueda ser un poco más de un diámetro más pequeño. Vamos a ir introduciendo esta parte así y va a reducir su tamaño. Primero vamos a voltear o dar la vuelta a nuestra llanta. Una vez que hemos dado la vuelta a la llanta, esta es la parte que hemos realizado el corte. Entonces vamos a ir fácilmente introduciendo uno tras otro y esto se va a ir reduciendo de diámetro. Entonces de esta manera ya podemos ir armando nuestro árbol navideño. Aquí podemos fijar o asegurar con tornillos. Ya para la parte superior de nuestro árbol vamos a necesitar una llanta ya un poco más chica. Entonces cortamos la mitad de una llanta y le damos la vuelta o volteamos la llanta y nos va a quedar así. Esta es la mitad de una llanta pequeña. Entonces aquí para asegurar esto o para fijar vamos a utilizar tornillos. También vamos a utilizar esta parte de la llanta que hemos cortado. Vamos a colocar de esta manera en la parte ya final de nuestro árbol, en la parte superior. Aquí vamos a ir colocando así para que pueda terminar más o menos nuestro árbol con sus hojas. Aquí vamos a fijar con tornillos o clavos. Para hacer la estrella de nuestro árbol vamos a utilizar la parte lateral de una llanta y vamos a quitarle la parte del centro de esa llanta. Una vez que lo quitamos vamos a cortarnos en forma de un triángulo. Más o menos este tiene de 8 centímetros de alto su altura y 11 centímetros la base. Más o menos de esas dimensiones cortamos nuestro triángulo y con esto vamos a ir formando la estrella de nuestro árbol. Esta parte nos va a servir como molde para poder ir marcando los demás triángulos para nuestra estrella. Ya tenemos cortada nuestros triángulos que van a formar una estrella. De esa manera ya tendríamos nuestra estrella. Aquí vamos a ir fijando o asegurando con tornillos o con clavos en estas partes y quedarán genial. Bueno, recicladores, ya tenemos ahí las llantas volteadas. Esta es la llanta un poco más grande que va a quedar en la parte inferior de nuestro árbol. Luego utilizamos otra llanta casi del mismo tamaño, pero que sea un poquito menos de diámetro. Utilizamos la tercera llanta con un poco menos de diámetro y así vamos
con la cuarta llanta, la quinta llanta un poco más pequeña, la sexta llanta que hemos reducido su diámetro, la séptima llanta que también hemos reducido su diámetro un poco más pequeña, y esta sería nuestra última llanta que va a quedar en la parte superior de nuestro árbol. Aquí hemos colocado la estrella así y hemos reciclado un pedazo de plástico al centro. Hemos fijado con unos listones, con una madera por ahí con clavos, para que nuestra estrella pueda quedar firme en la parte superior de nuestro árbol. Así nos va a ir quedando y vamos a ir pintándolo y armando nuestro árbol navideño. Utilizando plantillas navideñas, vamos a ir pintando en diferentes partes de nuestro árbol. Esta vez vamos a utilizar un color dorado. Ya tenemos terminada la pintura con diseños navideños. Hemos decorado todo pintado. Ahora vamos a proceder a armar nuestro árbol navideño.